Capítulo 15. De las facultades del Supremo Tribunal de Justicia. Artículo 196. Conocer en las causas para cuya formación deba preceder, según lo sancionado, la declaración del Supremo Congreso. En las demás de los generales de división y secretarios del Supremo Gobierno, en las de los secretarios y fiscales del mismo Supremo Tribunal, en las del Intendente General de Hacienda, de sus ministros, fiscal y asesor, en las de residencia de todo empleado público, a excepción de las que pertenecen al tribunal de este nombre. Artículo 197. Conocer de todos los recursos de fuerza de los tribunales eclesiásticos y de las competencias que se susciten entre los jueces subalternos. Artículo 198. Fallar o confirmar las sentencias de deposición de los empleados públicos sujetos a este tribunal. Aprobar o revocar las sentencias de muerte y destierro que pronuncien los tribunales subalternos, exceptuando las que han de ejecutarse en los prisioneros de guerra y otros delincuentes de Estado, cuyas ejecuciones deberán conformarse a las leyes y reglamentos que se dicten separadamente. Artículo 199. Finalmente, conocer de las demás causas temporales, así criminales como civiles, ya en segunda, ya en tercera instancia, según lo determinen las leyes. Artículo 200. Para formar este Supremo Tribunal, se requiere indispensablemente la asistencia de los 5 individuos en las causas de homicidio, de deposición de algún empleado, de residencia e infidencia, en las de fuerza de los juzgados eclesiásticos y las civiles, en que se verse el interés de 25,000 pesos arriba. Esta asistencia de los 5 individuos se entiende para terminar definitivamente las referidas causas, ya sea pronunciando, ya confirmando o bien revocando las sentencias respectivas. Fuera de estas causas, bastará la asistencia de 3 individuos para formar tribunales, y menos no podrán actuar en ningún caso. Artículo 201. Si por motivo de enfermedad no pudiere asistir alguno de los jueces en los casos referidos, se le pasará la causa para que dentro de tercero día remita su voto cerrado. Si la enfermedad fuere grave, o no pudiere asistir por hallarse distante o por otro impedimento legal, el Supremo Congreso, con vista del tribunal, nombrará un sustituto, y si el Congreso estuviere lejos y ejecutare la decisión, entonces los jueces restantes nombrarán a pluralidad de sufragios un letrado o un vecino honrado y de ilustración, que supla por el impedido, dando aviso inmediatamente al Congreso. Artículo 202. En el Supremo Tribunal de Justicia no se pagarán derechos. Artículo 203. Los litigantes podrán recusar hasta 2 jueces de este tribunal, en los casos y bajo las condiciones que señale la ley. Artículo 204. Las sentencias que pronuncie el Supremo Tribunal de Justicia se remitirán al Supremo Gobierno, para que las haga ejecutar por medio de los jefes o jueces a quienes corresponda. Capítulo 16. De los juzgados inferiores. Artículo 205. Habrá jueces nacionales de partido que durarán el tiempo de 3 años, y los nombrará el Supremo Gobierno a propuesta de los intendentes de provincia, mientras se forma el reglamento conveniente para que los elijan los mismos pueblos. Artículo 206. Estos jueces tendrán en los ramos de justicia o policía la autoridad ordinaria que las leyes del antiguo gobierno concedían a los subdelegados. Las demarcaciones de cada partido tendrán los mismos límites, mientras no se varíen con aprobación del Congreso. Artículo 207. Habrá tenientes de justicia en los lugares donde sean reputado necesarios. Los nombrarán los jueces de partido, dando cuenta al Supremo Gobierno para su aprobación y confirmación, con aquellos nombramientos que en el antiguo gobierno se confirmaban por la superioridad. Artículo 208. En los pueblos, villas y ciudades continuarán respectivamente los gobernadores y repúblicas, los ayuntamientos y demás empleos, mientras no se adopte otro sistema, a reserva de las variaciones que oportunamente introduzca el Congreso, consultando al mayor bien y felicidad de los ciudadanos. Artículo 209. El Supremo Gobierno nombrará jueces eclesiásticos, que en las demarcaciones que respectivamente le señale con aprobación del Congreso, conozcan en primera instancia de las causas temporales, así criminales como civiles de los eclesiásticos, siendo esta medida provisional, en tanto se ocupan por nuestras armas las capitales de cada obispado y resuelve otra cosa el Supremo Congreso.
Artículo 210. Los intendentes ceñirán su inspección al ramo de Hacienda y solo podrán administrar justicia en el caso de estar desembarazadas del enemigo las capitales de sus provincias, sujetándose a los términos de la antigua ordenanza que regía en la materia. Capítulo 17. De las leyes que se han de observar en la administración de justicia. Artículo 211. Mientras que la soberanía de la nación forma el cuerpo de leyes que han de sustituir a las antiguas, permanecerán éstas en todo su rigor, a excepción de las que por el presente y otros decretos anteriores se hayan erogado, y de las que en adelante se derogaren. Capítulo 18. Del Tribunal de Residencia. Artículo 212. El Tribunal de Residencia se compondrá de 7 jueces, que el Supremo Congreso ha de elegir por suerte de entre los individuos, que para este efecto se nombren uno por cada provincia. Artículo 213. El nombramiento de estos individuos se hará por las juntas provinciales, de que trata el capítulo 7, a otro día de haber elegido los diputados, guardando la forma que prescriben los artículos 87 y 88, y remitiendo al Congreso testimonio del nombramiento, autorizado con la solemnidad que expresa el artículo 90. Por las provincias en donde no se celebren dichas juntas, el mismo Congreso nombrará por escrutinio y a pluralidad absoluta de votos los individuos correspondientes. Artículo 214. Para obtener este nombramiento se requieren las calidades asignadas en el artículo 52. Artículo 215. La masa de estos individuos se renovará cada 2 años, saliendo sucesivamente en la misma forma que los diputados del Congreso, y no podrá reelegirse ninguno de los que salgan, a menos que no hayan pasado 2 años. Artículo 216. Entre los individuos que se voten por la primera vez, podrán tener lugar los diputados propietarios que han concluido el tiempo de su diputación, pero de ninguna manera podrán ser elegidos los que actualmente lo sean o en adelante lo fueren, si no es habiendo corrido 2 años después de concluidas sus funciones. Artículo 217. Tampoco podrán ser nombrados los individuos de las otras 2 supremas corporaciones, hasta que hayan pasado 3 años después de su administración, ni pueden, en fin, concurrir en este tribunal 2 o más parientes hasta el 4º grado. Artículo 218. 2 meses antes que estén para concluir alguno o algunos de los funcionarios cuya residencia toca a este tribunal, se sortearán los individuos que hayan de componerlo, y el Supremo Gobierno anunciará con anticipación estos sorteos, indicando los nombres y empleos de los funcionarios. Artículo 219. Hecho el sorteo, se llamarán los individuos que salgan nombrados para que sin excusa se presenten al Congreso antes que se cumpla el expresado término de 2 meses. Y si por alguna causa no ocurriere con oportunidad cualquiera de los llamados, procederá el Congreso a elegir sustituto, bajo la forma que se establece en el capítulo 11 para la elección de los individuos del Supremo Gobierno. Artículo 220. Cuando sea necesario organizar este tribunal, para que tome conocimiento en otras causas que no sean de residencia, se hará oportunamente el sorteo, y los individuos que resulten nombrados se citarán con término más o menos breve, según lo exija la naturaleza de las mismas causas. Y en caso de que no comparezcan al tiempo señalado, el Supremo Congreso nombrará sustitutos, con arreglo al artículo antecedente. Artículo 221. Estando juntos los individuos que han de componer este tribunal, otorgarán su juramento en manos del Congreso, bajo la fórmula contenida en el artículo 155, y se tendrá por instalado el tribunal, a quien se dará el tratamiento de alteza. Artículo 222. El mismo tribunal elegirá por suerte de entre sus individuos un presidente que ha de ser igual a todos en autoridad, y permanecerá todo el tiempo que dure la corporación. Nombrará también por escrutinio y a pluralidad absoluta de votos un fiscal, con el único encargo de formalizar las acusaciones que se promuevan de oficio por el mismo tribunal. Artículo 223. Al Supremo Congreso toca nombrar al correspondiente secretario, lo que hará por suerte en 3 individuos que elija por escrutinio y a pluralidad absoluta de votos.